Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos en la actividad número 6, es una de nuestras actividades clásicas de acción del precio. Y en esta ocasión vamos a estar revisando las tendencias. Ya saben en qué consiste esta actividad, yo les voy a mostrar un gráfico y ustedes lo van a analizar y van a tomar una decisión si el precio sube o si el precio baja en las próximas velas. Pueden hacerlo como si fuera binarias o como si fuera forex. Ahora que sabemos las reglas, empecemos con la pregunta número 1. Quiero que ustedes analicen este gráfico de acá y que me digan qué consideran que sea más probable que ocurra en la próxima vela. ¿El precio sube, el precio baja o simplemente es mejor no tomar ninguna operativa? Recuerden que esto puede ser como opciones binarias, es decir, esperando que la vela termine por encima de este punto o termine por debajo de ese punto, o también puede ser con el enfoque de forex, esperando que el precio baje en las próximas velas o que suba en las próximas velas. Entonces tienen unos segundos para analizarlo y dejarme su respuesta. Muy bien, antes de mostrar la respuesta, vamos a analizar el contexto. Y en primer lugar, nosotros podemos observar acá que tenemos un micro rango previamente. Podemos a simple vista ver que el precio hizo un mínimo aquí en esta zona, luego hace otro acá, y podríamos deducir que es una especie de doble suelo y que el precio está intentando romper hacia arriba, retrocediendo al cuello de ese doble suelo. O bien, de otra forma de verlo simplemente es suponer que esto es un rango, que el precio rompió al alza y después retrocede tras la ruptura y ahora podríamos esperar que el precio continúe subiendo. Perfecto, esa es la estructura que tenemos. También podemos observar que el precio rompe con mucha fuerza esta resistencia, sube con mucha fuerza y después retrocede. Sin embargo, si ponemos a analizarnos bien, nos daremos cuenta que más o menos nos encontramos por el 50-60% del impulso alcista, así que recordemos que el precio suele hacer retrocesos a esa zona y pues casualmente esa zona también tiene confluencia con la resistencia rota. También podríamos definir que tenemos un retroceso clásico de 3 impulsos bajistas. Aquí tenemos el primero, segundo, tercero. Y tenemos varios intentos del precio por subir, así que también podemos sospechar que ahora el precio va a intentar subir con más fuerza. Otra cosa que podemos observar es que si aquí tenemos una resistencia o el 50% del impulso alcista, podemos observar que el precio está reaccionando a lo que antes era una resistencia y lo está usando como un soporte en esta mecha y después aquí con acción del precio nos está mostrando una estrella de la mañana. Eso significa que podríamos buscar una compra en la próxima vela. Si son binarias, esperaríamos que el precio nos dejara al menos una vela más alcista. Si fuera forex, podríamos comprar esperando que el precio trate de llegar al menos a esta zona o en el mejor de los casos llegar al máximo, a esta parte de acá, que también recuerden que es el inicio del canal bajista, entonces el precio buscaría moverse a ese nivel. Que también tiene referencia, este nivel generalmente tiene referencia con lo que sería la distancia proyectada del canal hacia arriba, entonces más o menos por acá tenemos la distancia proyectada, lo que mide el canal de aquí para acá, lo tenemos acá para acá también. Y si nos damos cuenta, si por ejemplo el precio subiera a la distancia objetivo, acá, pues nos damos cuenta que tiene relación también con el inicio del canal. Entonces, pues básicamente es por eso que es la distancia objetivo a la cual el precio buscaría llegar. Aquí podemos observar cómo el gráfico continúa al alza en la siguiente vela. Si estamos en binarias hubiéramos ganado. Y en trading clásico pues nos damos cuenta que el precio por lo menos ya se acercó a esta resistencia que también tiene confluencia con lo que sería el canal bajista. Entonces el precio logró moverse a la resistencia del canal. Y ahora inmediatamente nos movemos a la pregunta número 2, es la que estamos viendo en este momento, en donde ahora quiero que ustedes analicen este gráfico y me digan qué consideran que es más probable. Que en las próximas velas el precio continúe subiendo, que en las próximas velas el precio baje o quizás es mejor no tomar ninguna operativa. Muy bien, antes de pasar a mostrar cómo evoluciona el gráfico, analicemos este contexto. Recordemos lo que había mencionado antes, el precio está intentando subir con mucha fuerza por tercera ocasión y después de un movimiento así de fuerte es probable que el precio trate de moverse a la parte superior.
Algo que hemos visto en las últimas clases, bueno, de los últimos meses se podría decir, es que acá tenemos una resistencia y que una de las cosas básicas que tenemos cuando ocurre algo así es que podemos observar que hay compradores atrapados aquí después de esta vela. Compradores que esperaban que el precio siguiera subiendo se quedaron atrapados. El precio retrocede, vuelve a tocar esa resistencia, los compradores atrapados salen, no todos, solamente algunos, y eso ocasiona acá que el precio vuelva a bajar con fuerza. Tenemos un rechazo de la zona que nos indica que esa resistencia es importante. Las resistencias importantes son imanes. Tenemos 2 testeos en la resistencia. Eso ya lo hemos explicado también aquí en la clase. Así que tenemos varios intentos del precio por subir y después de revertir con mucha fuerza en estas últimas velas podemos esperar o sospechar al menos que el precio puede tratar de moverse hasta esta resistencia. Recordemos que aquí con esta mecha no todos los compradores atrapados pudieron salir, algunos simplemente estaban esperando a ver otra vela alcista cerrando aquí y pues ahí ya salen de sus compras, pero con la mecha pues muchos siguen atrapados. Entonces podemos esperar que el precio trate de subir al menos a la resistencia y no poder seguir avanzando. Si es que no hay fuerza, a lo mejor se devuelve hacia abajo, o a lo mejor sí tiene mucha fuerza los compradores y el precio logra romper el área. Pero de momento al menos esperaríamos que el precio tratara de llegar a esa resistencia. Así que es válido que ejecutemos una compra en la próxima vela. Como podemos observar, el precio continúa el movimiento alcista. Podemos observar que el precio logra romper lo que sería la resistencia del canal. Vamos a trazarla bien, más o menos por acá. Y nos damos cuenta como esta vela logra romper esa resistencia, la siguiente hace un pequeño retroceso y el precio continúa subiendo. Operar contra una resistencia de un canal es sumamente peligroso, ¿está bien? No es obligatorio que lo hagamos, simplemente si somos un poco agresivos podemos hacerlo, si somos más conservadores pues lo mejor sería esperar. Por ejemplo, después que se forma esta gran vela alcista, podríamos buscar una compra en la próxima vela, esperando que el precio tratara de moverse un poco más hacia arriba. Recordemos que el objetivo es que el precio llegue a esta zona, lo que nosotros estaríamos esperando. Y pues esta vela alcista logra romper esta resistencia que tenemos por acá. A ver, no la he trazado bien. Por lo menos el cierre y apertura de estas velas sí que la logra romper. Entonces esta vela alcista rompe esa zona, retrocede y rechaza. Y podríamos esperar que el precio trate de rellenar lo que sería la mecha. O lo que sería lo mismo que esperar a que el precio subiera a tocar la resistencia. Entonces es lo que tenemos acá, el precio logra seguir subiendo. En binarias pues a lo mejor no operamos en esta, porque tenemos la resistencia del canal, pero a lo mejor esta de aquí sí es la confirmación y podemos operar en esta siguiente utilizando esta resistencia de acá como apoyo. En trading clásico pues simplemente ejecutamos nuestra compra acá encima de esta vela, el stop loss lo ponemos acá abajo y buscamos salir en esta zona. Vemos acá que muchas instituciones hacen eso, el precio llega a la resistencia, toman beneficios y eso ocasiona que el precio baje un poco en ese momento. Y eso nos lleva a la pregunta número 3. Actualmente, ¿qué podríamos esperar? ¿Podemos esperar a que el precio intente bajar? ¿O a lo mejor podemos esperar a que el precio intente seguir subiendo? ¿Qué opinan? Quizás sea mejor no tomar ninguna operativa. Hagan su análisis y déjenmelo en los comentarios. Antes de pasar a ver la respuesta, vamos a analizar el contexto. Y en primer lugar podemos sospechar nosotros que aquí tenemos una resistencia que está surtiendo efecto, que el precio hizo una ruptura falsa de esa resistencia y que ahora podría moverse hacia abajo. Incluso podemos sospechar que se trata de un doble techo, ¿cierto? Un doble techo y que ahora el precio puede bajar. Esa es una conclusión válida, es un análisis válido y es válido verlo de esa forma y también es válido pues buscar alguna venta en ese momento. Sin embargo, hay algo que podemos analizar para poder ver un poco más allá en el contexto y lo que les voy a mencionar a continuación es algo bastante interesante. Acá tenemos un movimiento alcista en estas velas, estas de acá también. Es un movimiento bastante fuerte, tenemos mucha fuerza alcista. ¿Qué es lo que pasa? Si estamos viendo un movimiento así de fuerte y estamos viendo que el precio previamente hizo un impulso, un retroceso al 50%, que también es una zona de soporte y resistencia, y después vuelve a empujar con fuerza, con bastante fuerza como fue aquí el caso, podemos sospechar que los compradores van a intentar seguir avanzando, van a intentar seguir llegando a nuevos niveles. Entonces tenemos que tener bastante precaución cuando tenemos un movimiento así de fuerte en este contexto. Porque sabemos que este movimiento bajista que estamos viendo no es suficiente en la mayoría de los casos para revertir el precio. Podemos esperar que el precio trate de subir, al menos para crear un micro doble techo, más o menos así, un micro doble techo, y después ya revertir hacia abajo.
Pero de momento no es válido buscar ventas, lo mejor es esperar, no buscamos ventas ni compras, simplemente vamos a esperar porque este movimiento fue muy fuerte. Recordemos que aquí hay compradores atrapados porque vieron que la resistencia fue rota, entonces hay compradores atrapados y lo que podríamos sospechar es que el precio a lo mejor logra subir para acá para formar un doble techo o a lo mejor logra seguir subiendo. Entonces ahorita lo mejor sería no hacer nada, simplemente esperar un nuevo análisis. Como podemos observar en este caso, el precio sí que logra moverse hacia arriba y logra llegar a la resistencia. Así que como les decía, lo mejor es esperar, todavía no vamos a vender aquí en este primer movimiento. Recordemos, estamos viendo mucha fuerza alcista en ese previo impulso. Vamos ahora a la pregunta número 4. Quiero que ustedes analicen el contexto y me digan qué es más favorable, que el precio suba en las próximas velas, que el precio baje en las próximas velas o simplemente no tomar ningún trade. Antes de ver la respuesta, vamos a analizar el contexto. Acá tenemos una resistencia bastante fuerte, por lo visto, porque el precio empuja con fuerza ahí de esa zona. El precio vuelve a subir y ahora nos está creando un micro doble techo en esa área de la resistencia. En este caso entonces para nosotros es válido sospechar que este micro doble techo va a funcionar y que el precio puede empezar a intentar revertir. Sin embargo, ahora quiero mencionarles un par de cosas muy importantes y es que esta zona de aquí, este soporte es bastante importante para el precio, es el último mínimo que hemos visto. Este es un máximo ligeramente más alto que el anterior, entonces sí podemos sospechar que a lo mejor el precio logra bajar hasta esta área de soporte, pero de momento todavía no podemos esperar una reversión demasiado fuerte. ¿Por qué? Porque de momento todavía no se ha confirmado el doble techo, recordemos que necesitamos que rompa la resistencia, por lo tanto, como mínimo nosotros podemos esperar a que el precio trate de moverse a esta área de soporte para crear así un micro rango. Eso en primer lugar porque este impulso fue muy fuerte. Y recordemos que el precio ni siquiera ha logrado caer al 50% de este impulso, entonces hay todavía fuerza alcista. Así que por lo menos podemos esperar a que el precio trate de moverse a esta área de soporte o donde se encuentra la EMA de 20 periodos, eso sería el primer objetivo. Si estamos viendo mucha fuerza bajista, pues sí, a lo mejor el precio logra seguir empujando hacia abajo y moverse a este soporte. En este caso pues ya tendríamos un área de rango más o menos así y en el mejor de los casos el precio logra bajar para llegar a este mínimo importante. Sin embargo, como estamos viendo mucha fuerza alcista, como el precio no logró pasar del 50% en el primer impulso y ahora tenemos un segundo impulso y tampoco logra pasar del 50%, no olvidemos que aquí tenemos una resistencia. Recordemos que esto era un canal antes, eso quiere decir que muchos vendedores esperaban que el precio bajara en este punto y no lo hizo, entonces esos vendedores están atrapados acá y muchos se rindieron aquí en este movimiento, eso quiere decir que hay mucha fuerza alcista. Ahora tenemos un retroceso, esos vendedores atrapados aquí siguen sin poder salir y el precio está tratando de seguir empujando hacia arriba, por lo tanto es mucho mejor esperar. Podemos esperar, no tomar ninguna operación y si vamos a buscar una venta tiene que ser esperando un movimiento bastante corto del precio. Como podemos observar, lo mejor y lo más favorable aquí en este caso era simplemente esperar por nueva información. En opciones binarias vemos que habríamos perdido aquí si hubiéramos agarrado un mal punto de entrada. Esto ya lo he explicado en algunas clases, lo mejor sería agarrar el punto de entrada aquí donde está la apertura de esta vela, entonces el precio pues va a retroceder y rechazar de esa zona, vamos a buscar un punto de entrada ahí para aumentar la probabilidad de éxito. El problema es justamente que tenemos mucha fuerza aquí en este movimiento alcista. No olvidemos que también este es un máximo más alto que el anterior, por lo tanto eso todavía nos sigue mostrando cierta fuerza alcista. Por eso vender acá se hace bastante complicado. ¿Podemos hacerlo? Claro que sí, con un buen punto de entrada. Y en tipo de trading de Forex, por ejemplo, podemos buscar operativas tipo scalping. Eso quiere decir que habríamos aprovechado este movimiento corto y habríamos salido después de esta vela doji. En el mejor de los casos ni siquiera obtenemos demasiadas ganancias porque el precio revierte rápidamente con mucha fuerza, así que lo más probable es que habríamos salido en break-even en esta zona o con pérdidas incluso. ¿Es un poco peligroso tomar la operativa? Sí, así es. Recordemos que estaríamos usando un stop loss angosto, estamos usando el stop loss en este punto, si estamos entrando en una venta, y eso quiere decir que tenemos más probabilidad de perder la operativa. Entonces por eso si vamos a tomar aquí la operación en trading clásico, lo mejor sería irnos con un beneficio de 2-1, más o menos estaríamos saliendo acá con beneficios. En este caso no se pudo, el precio revierte fuertemente. Así que, como les digo, lo mejor acá es simplemente esperar, no tomar ninguna operativa, ya que tenemos poco espacio para que el precio trate de moverse hacia abajo. Recordemos que este era el primer nivel objetivo. Al tener poco espacio, sospechamos que eso se trata de un micro rango y operar micro rangos es peligroso.
Si tenemos poco espacio para que el precio se mueva hacia abajo y tenemos esta vela envolvente, nos daríamos cuenta que la vela envolvente se detiene al 50% del microrango, lo que hace la operación aún más peligrosa, porque tenemos un 50% de probabilidad de que el precio suba y un 50% de probabilidad de que el precio baje. Muy bien, ese contexto creo que estuvo bastante interesante, así que ahora vamos a pasar a la pregunta número 5 y quiero que ustedes analicen esto que está pasando actualmente y que me digan qué opinan. ¿Creen ustedes que el mercado sube en las próximas velas, baja en las próximas velas o a lo mejor simplemente es más favorable no tomar ninguna operativa? ¿Qué creen ustedes? Muy bien, antes de ver la respuesta, quiero que analicemos lo que está pasando aquí. Aquí en este caso podríamos decir que es un poco complicado leer la acción del precio, porque en primer lugar tenemos una resistencia un poco inclinada, más o menos así. Aquí no tenemos mucho espacio para que el precio suba en la próxima vela, así que es un poco peligroso tomar una compra. También sospechamos que esto de aquí sea un micro rango o un micro canal, entonces estaríamos comprando justamente en la resistencia de ese micro rango. Por esos dos motivos la operativa se vuelve peligrosa si es al alza. Pero si vamos a buscar una operación a la baja, en realidad lo único que nos apoya es tener la resistencia. Después de eso no hay nada más que nos apoye, porque en realidad estamos siguiendo en una tendencia alcista con máximos y mínimos más altos. Estamos viendo insistencia del precio por romper esta área de la resistencia. Cada vez la distancia entre los testeos que tiene el precio con esta resistencia se va acortando un poco más y un poco más. El precio insiste en romper más fuerte. Vemos cómo estas velas son cada vez más fuertes, están cerrando cerca de sus máximos y vemos cómo incluso el precio en este movimiento sigue creando esos pequeños máximos y mínimos más altos. Entonces lo que estamos viendo en realidad es fuerza alcista. Estamos viendo que el precio hace un retroceso de doble suelo hacia la EMA de 20 periodos dentro de lo que consideramos una tendencia alcista. Lo consideramos tendencia alcista porque el precio hizo un retroceso al 50% y no pudo pasarlo y después trata de seguir subiendo. Entonces tenemos acá claramente un retroceso y tenemos suficiente contexto, suficiente información a nuestro favor si buscamos una compra y muy poca información a nuestro favor si buscamos una venta. Nos damos cuenta acá que el precio en efecto logra subir, pero es rechazada fuertemente en esa misma vela. Por eso es importante que busquemos un buen punto de entrada, porque si esto de aquí es la resistencia, esto de aquí es la resistencia, no tenemos mucho espacio para que el precio suba y por eso nos deja una vela débil. Podemos ver que el precio incluso llega a la distancia objetivo de lo que sería el canal alcista. Si lo proyectamos hacia arriba, tenemos la distancia objetivo. Entonces el precio justamente llega a esa área y empieza a rechazar. Sin embargo, es válido buscar una compra. Obviamente, si tenemos esta vela de resultado, no vamos a buscar una compra en la próxima vela porque esa vela de resultado tiene mucha mecha en la parte superior y poco cuerpo. Entonces lo mejor sería esperar a que el precio se desarrolle un poco más. Podemos ver cómo el precio trata de subir de nuevo para tratar de sacar a los compradores atrapados. No puede subir, empieza a bajar nuevamente y ahora aquí entra en un micro rango. No lo olviden, si somos agresivos sí podemos tomar una compra acá contra esta resistencia. Yo considero que es un poco peligroso tomar la compra contra esa resistencia y que sería mejor simplemente esperar. Pero gracias a la acción del precio y a la información que tenemos a nuestro favor, sí es válido tomar esa compra. Ahora vamos a la última pregunta, pregunta número 6. Quiero que ustedes analicen lo que ha pasado en estas últimas velas, en el contexto completo y que me digan qué opinan, qué consideran ustedes que es más favorable. Que el precio suba en las próximas velas, que el precio baje en las próximas velas o simplemente no hacer nada y esperar. Cuéntenme cuál es su análisis. Muy bien, antes de pasar a ver la respuesta, quiero que analicemos el contexto en este caso. Y otra vez es un contexto bastante engañoso. Yo considero que operar a favor de la tendencia a veces se vuelve un poco complicado y tenemos que confiar en lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo aquí a simple vista es que el precio sigue haciendo máximos más altos que los otros. Aunque aquí estamos viendo bastantes mechas, eso significa que a lo mejor los compradores se están agotando, se están cansando un poco. Así que podríamos sospechar que pronto la tendencia va a cambiar, va a empezar a hacer un rango. Sin embargo, no olvidemos que en toda esta área de acá es un área de resistencia donde a lo mejor hay compradores atrapados y que es una zona importante y que el precio anteriormente ha buscado romper resistencias. Veamos, acá había una resistencia, el precio rompe y sigue subiendo. Resistencia, el precio con dificultad rompe y sigue subiendo.
resistencia, así que podemos esperar a qué cosa, a que el precio trate de romper esa resistencia y que siga subiendo. Aquí lo mejor es buscar operativas a favor de la tendencia. No olvidemos que nos encontramos sobre la EMA de 20 periodos, entonces seguimos en la tendencia alcista. El precio aquí también hace algo bastante interesante y es que rompe toda esta área de resistencias, por acá, por acá. Por acá tenemos resistencias. El precio rompe, forma un doble suelo y ahora está insistiendo en subir y está insistiendo en romper lo que sería esta área de cuello. Esta zona de por acá, más o menos lo ha roto aquí con esta vela alcista. Entonces estamos viendo insistencia del precio por subir. ¿Cuál es el primer objetivo al que esperamos a que el precio llegue? A esta resistencia de aquí, este máximo importante. A lo mejor hay compradores atrapados, el precio tal vez trataría de llegar a esa zona. También si trazamos por acá este canal con mechas, pues podemos esperar a que el precio trate de subir a esta área, haga un retroceso y trate de subir de nuevo a esta zona y estaría también llegando a el área de la resistencia importante. Así que aquí es más favorable que nosotros busquemos compras. Claro, esta vela de acá nos está dejando una mecha, por lo tanto comprar se vuelve peligroso ya que esas mechas nos pueden dar desconfianza. Sin embargo, no olvidemos que el precio sigue insistiendo en crear esos mínimos y esos máximos ligeramente más altos y por eso podríamos sospechar que los compradores están intentando dominar. Justamente hace unos días yo les compartí una sesión donde veíamos cómo es la diferencia entre las mechas, porque aquí tenemos mechas que se van haciendo más pequeñas y cuerpos de velas que se van haciendo más grandes. Eso quiere decir que los compradores están intentando dominar. Sin embargo, por ejemplo, si vemos las mechas de abajo, el precio en lugar de perforar un poco más hacia abajo y perforar un poco más hacia abajo y seguir perforando hacia abajo, en lugar de hacer eso, el precio tiene dificultad para bajar. Aquí rechaza, rechaza, aquí no logra llegar a este mínimo y rechaza, no logra llegar a este mínimo y rechaza de nuevo. Entonces estamos viendo esa insistencia del precio por subir y llegar a niveles más altos. Así que para nosotros aquí es más favorable si nos arriesgamos y buscamos una compra. Recordemos que como tenemos mucha mecha en la parte superior, lo mejor sería tratar de agarrar puntos de entrada un poco más abajo. Si estamos en trading clásico, pues nosotros compramos aquí en esta vela, colocamos el stop loss por acá abajo y tratamos de irnos con una distancia de 1-1 más o menos por acá. Como mínimo, esperaríamos que el precio llegue a esta resistencia. De hecho, si se dan cuenta, el precio sube, toca la resistencia y tiene una vela de retroceso, que eso quiere decir que los compradores toman beneficios. Sin embargo, hay demasiados compradores y el precio sigue empujando un poco más hacia arriba, retroceso y sigue empujando. Entonces aquí al final observamos cómo los compradores logran dominar durante esa tendencia. Y con eso pues traders terminamos lo que sería la actividad. Como les he dicho, considero que es un poquito complicado a veces operar a favor de la tendencia porque justamente no, el precio trata de dejarnos en resistencias que pueden llegar a bloquearnos. Pero no olvidemos que si vamos dentro de una tendencia alcista, lo que nosotros podemos esperar es que el precio busque romper resistencia. Rompe la resistencia y la usa como soporte. Rompe la resistencia y usa como soporte. Rompe resistencia y usa como soporte. Eso es lo que esperamos que pase en una tendencia alcista. Si la tendencia fuera bajista, pues esperamos que el precio rompe el soporte y siga bajando. Crea un nuevo soporte, baja y lo rompe, sigue bajando. Crea un nuevo soporte y esperamos que como hay una tendencia bajista, el precio lo rompa y siga bajando. Entonces acá tenemos justamente eso, tendencia alcista, el precio va rompiendo resistencias, va creando mínimos y máximos más altos, entonces eso nos demuestra que vamos en una tendencia alcista, así que tenemos que confiar y tenemos que ir comprando a favor de la tendencia. Y como es una tendencia alcista, si vemos operativas en venta, pues lo mejor es evitarlas o bien tratar de tomarlas rápidamente buscando movimientos mucho más cortos de los normales o buscando buenos puntos de entrada para evitar quedarnos atrapados en retrocesos. Muy bien traders, vamos a dejar por acá la actividad número 6. Quiero que me digan en los comentarios cuántas operativas acertaron, cuántos análisis hicieron de forma adecuada y también pueden dejarme cualquier duda que tengan. Bueno traders, yo les deseo un buen fin de semana, cuídense, nos vemos.